¡Que viva Cruz Azul! ¡Que viva la patria grande! Muchas gracias, hermanas y hermanos. Un saludo, hermano Gustavo Martínez, secretario de la Nación de la América Latina, que representa al Gobierno Nacional de Argentina. Muchas gracias, hermano, por acompañarnos. Hermano embajador de Venezuela, embajador de Bolivia, autoridades y gobiernos locales que acompañan este acto. Saludo a todas y a todos. CTA Autónoma, CTA Trabajadores, CGTA, todos sus afiliados, afiliadas. Una enorme alegría. Quiero comentar, cuando llegué, creo que no querían verse de CTA Autónoma y CTA Trabajadores. Ahora estamos unidos. Muchas gracias, hermano Antonio. Exactamente, teníamos algunas reuniones de almuerzo conjuntamente y en la prensa escuchaba quien decía: Evo está uniendo a los trabajadores. Quiero que sepan, hermanas y hermanos, si no ganábamos las elecciones en Bolivia el 2020, seguro que hubiera estado el secretario general del CTA con los trabajadores. Yo tengo el base. Están acá todo un año. Con respeto, con admiración, que todo el año nos ayudó bastante. Las oficinas del CTA, pero lo equivocaron, del magisterio, reuniones desde tempranas horas, permanentes de cómo organizar la campaña, apoyar desde acá a Lucho David, presidente, vicepresidente. Saben algunos hermanas y hermanos que estaban acá, nuestro gobernador nacional, compañero Alberto Fernández, Cristina Fernández. Organizamos y ganamos las elecciones con más del 55%. Muchas gracias, hermanos trabajadores, todos por apoyarnos a nivel internacional de la Iglesia de Bolivia. La delegación boliviana está a la cabeza de la compañera Dora Aguilar, nuestra ejecutiva del gobierno de Bolivia. Está el hermano Justo, presidente de SIDO. Están delegados de la única, delegados interculturales de Conamac. ¿Por qué comento esto? Hace un momento estaba recordando con el hermano Cachorro que retornamos a Bolivia exactamente a un año del golpe de Estado, 11 de noviembre de 2020. Al día siguiente, los dirigentes de Argentina, de Ecuador, Bonaí y de Bolivia nos hemos reunido y nos hemos planteado el 12 de noviembre de 2020 cómo impulsar la plurinacionalidad. ¿Qué es la plurinacionalidad? Es la unidad y la diversidad para enfrentar la adversidad. Porque todos somos originarios. Unos serán originarios milenarios, el movimiento indígena originaria, y otros serán originarios contemporáneos. Y recuperando grandes lanzamientos de nuestros antepasados. Comento brevemente, Tupac Katari, Correa de la Paz, decía: hay que organizar a los blancos en las ciudades. Estoy hablando del tiempo de Colombia. En ellos, para que juntos podamos pelear por este territorio. En tiempo de República, Sara de Vilca decía: alianza con blancos sanos. Y quiero decirles, el movimiento indígena nunca discriminaba, nunca marginaba, nunca excluía. Somos de esa familia. Ahora, en este tiempo,
buscamos esa unidad en la diversidad. Eso es la plurinacionalidad. Para refrescar la memoria, para los nuevos líderes que están presentes acá, y esa reunión decidimos cómo avanzar en un primer congreso grande. ¿Por qué la plurinacionalidad? Esta reunión nos hemos propuesto. Ahora hay que luchar por la América plurinacional de los pueblos para los pueblos. Pero que, hermanas y hermanos, tenemos una enorme responsabilidad en este momento. El próximo año se cumplen 200 años de esa doctrina inmoral, criminal, Monroe. América para los americanos. La comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, General Laura Richardson, declaró en el Foro de Seguridad de Aspen, el estado estadounidense de Colorado, que los estadounidenses estamos muy preocupados por los temas este-oeste, pero que el sur, es decir, América Latina, es nuestro barrio y es a menudo olvidado. Este año, hermanas y hermanos, sigue reafirmando Comando Sur que América Latina es el barrio de Estados Unidos. Ahí están los enemigos, los latinoamericanos. Y por eso siento, hermanas y hermanos, de este evento, de este encuentro, debe salir una decisión de hacer campaña contra esta clase de política de intervencionismo bajo el armamentismo. Estoy convencido que esta reunión tiene mucha importancia. Por una parte, hay buenas cosas, como decía en ese momento, ganamos con Lula. Felicidades acá a Lula, presidente nuevamente. El retorno de Lula para mí, como retorno de Fidel, es como el retorno de Hugo Chávez, de Néstor Kirchner, es el retorno del hermano Lula, presidente de Brasil, con compañeros, con partidos progresistas, populares, del pueblo, pero también tenemos presidentes de gobiernos antiimperialistas. Nuestro respeto a nuestra generación, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, otros países. En nuestra experiencia, hermanas y hermanos, cuando el imperio está en decadencia, apela a la violencia. Cuando el imperio pierde hegemonía, apela a las armas y balas. Hace 30, 40, 50 años daba miedo ser expulsado de la OEA. Ahora es digno orgullo retirarnos de la OEA. OEA, enemigo de la integración, OEA como instrumento de intervención a los pueblos de América Latina. ¿Para qué queremos? OEA. Hace un momento un compañero hablaba sobre la soberanía política. Aún la soberanía política hay que acompañar con soberanía económica, que significa recuperar todos nuestros recursos naturales con las nacionalizaciones. Nosotros todavía, hermanos y hermanos, cómo garantizar la soberanía jurídica. Esa es la otra responsabilidad que tenemos como movimientos sociales o como movimientos políticos que proclaman la lucha por la liberación de otros pueblos. Hermanas y hermanos, lindo sería de ese evento salga conclusiones. Un año de campaña contra esa doctrina inmoral Monroe. ¿Cómo hacer esa campaña? Conciencia. Trabajar con nuestros dirigentes de base, con nuestros pueblos. Eso va a ser 200 años de esa proclama. Pero también, hermanas y hermanos, siento que es importante identificar a los enemigos de la vida, a los enemigos de la humanidad, a los enemigos de los pueblos del mundo, que los enemigos
Para mí es la OTAN y Estados Unidos. Los partidos o gobiernos de derecha son fieles obedientes a estos organismos internacionales. Brevemente comentarles qué pasó en Bolivia con nuestro movimiento político más PCP. Sabe la hermana Florida, sabe el compañero Rusto, saben algunos delegados, hermanas y hermanos bolivianos que viven en Argentina. Este movimiento político más PCP nace fundamentalmente de quechas aymaras, hermanos quechas, acompañados por algunos hermanos del oriente boliviano el año 1995. Y hemos decidido también hacer política. En la doctrina del capitalismo y del imperialismo, ¿qué nos dice? Que los pueblos deben ser apolíticos. A los obreros, ¿qué les decía? A independencia sindical, el pluralismo ideológico. Era el debate con los obreros de Bolivia. Cómo los obreros, campesinos y indígenas pueden ser apolíticos. ¿Quién nos quiere decir con eso, hermanas y hermanos? A los ricos, el capitalismo haga política, que los pobres, los humildes no hagamos política. Nosotros seguimos también, tenemos derechos políticos, debemos ser políticos. Y ahí viene nuestro instrumento político. Mira, en 13, 14 años hemos demostrado que otra Bolivia es posible. Y el golpe de Estado no solamente ha sido del gringo al indio, sino fundamentalmente el golpe de Estado en Bolivia ha sido a nuestro modelo económico. Un modelo económico que viene de los movimientos sociales, de petroleros, de mineros, de maestros, por supuesto del movimiento campesino indígena originaria, acompañado por algunos grupos de profesionales, inclusive empresariales, patriotas. ¿Y cuál es esa política? La base de este modelo económico, la nacionalización. A las nuevas generaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, solo vienen las privatizaciones. Y que plantea el Fondo Monetario Internacional el Estado mínimo, un Estado enano, un Estado solamente regula, que no invierte. Plantea desde el Fondo o del Banco Mundial saqueo permanente a nuestros recursos naturales. Y acá, en Bolivia hubo una rebelión democrática para enfrentar ese modelo impuesto desde arriba y afuera. Ahí viene el planteamiento. Nosotros mismos nos gobernaremos a la cabeza del movimiento indígena. Hermanas y hermanos, el capitalismo no acepta que haya otro modelo económico mejor que el modelo económico implementado por el neoliberalismo. Esa no es lucha permanente. Pero sobre todo, saben ustedes, están los medios de comunicación, Estados Unidos, Inglaterra, la empresa Tesla de carros eléctricos de Estados Unidos habían financiado el golpe de Estado. Está en todos los periódicos del mundo. Hermanos y hermanos de Sudamérica y de América Latina, los países desarrollados, los países llamados industrializados, solo nos quieren a los latinoamericanos para que garanticemos materia prima y no quieren que demos el valor agregado a nuestros recursos naturales. Esta es una confusión de las nuevas generaciones. Ayer, con autoridades en Santa Fe, con la subgobernadora, con diputados, senadores, estamos debatiendo cómo garantizar la liberación en ciencia y tecnología. Esa es la otra responsabilidad que tenemos, no solamente como Bolivia y Argentina, sino en toda América Latina. Queremos garantizar una verdadera liberación de toda nuestra región. Compañeras y compañeros, tenemos tantas tareas. Si pensamos en la vida, si pensamos en las nuevas generaciones, si pensamos en la patria. La diferencia que tenemos con la derecha, evidentemente, es, alguien hace un momento decía, ellos son vendepatrias, antipatrias, y nosotros somos patriotas que defendemos nuestro territorio,
nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra dignidad. Pues hermanas y hermanos, un lindo evento que estamos realizando al finalizar el 2022. Hay algunas cosas que hay que reconocer que hizo Obama y el Trump en América Latina. Alguien te dijo también hace un momento, organiza el Grupo de Lima. ¿Para qué organiza el Grupo de Lima? Para derrotar al hermano Nicolás Maduro, con expresidentes de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú, de México. Y ahora nos preguntemos, ¿dónde está el Grupo de Lima? No hay. Los pueblos derrotados de ese Grupo de Lima. Hay avances importantes. ¿Cómo fortalecer los grandes avances en la liberación de nuestros pueblos? Nuestro gran deseo para el próximo año ganemos Paraguay. Mira, hermanas y hermanos, cuando ya no es potencia económica, trata de intervenir, provocar guerras para vender sus armas. Estados Unidos vive vendiendo armas y para vender armas provocando guerras en todo el mundo. De nuestra experiencia vivida en Bolivia, el año 1933 a 35, la llamada guerra del Chaco entre paraguayos y bolivianos. Mentira, no era guerra de Paraguay y Bolivia, era guerra de dos empresas petroleras, uno de Inglaterra y otro de Estados Unidos. ¿Quién controlaba el combustible por entonces? La empresa petrolera de Estados Unidos. La empresa petrolera de Estados Unidos vendía gasolina a Bolivia, pero también vendía gasolina a Paraguay. No solo eso, Estados Unidos vendía armas a Paraguay y vendía también armas a Bolivia. Imagínense, es la política norteamericana. Vive vendiendo armas, a veces provocando guerras en todo el mundo. Por eso, hermanas y hermanos, yo nuevamente quiero decir un lindo evento. Gracias, hermano Cachorro, organizando, hermano Fernando Guaracuri como senador. Es un gran desafío, pensando el próximo año. Esa fecha que dijo Monroy, América para los americanos, debió ser un gran evento, no solamente de carácter latinoamericano, como invitar, por ejemplo, a los hermanos de África, invitar a los vivientes de Europa, invitar a las hermanas y hermanos de Asia, y quien sabe, América plurinacional, plantear planeta plurinacional, esa diversidad, así como Sudamérica exporta jugadores, también los dirigentes sindicales exportemos políticas sociales de rebelión, de liberación de los pueblos, de los hermanos, el poder organizarse, debatir de los pueblos. Yo tengo mucha confianza en los movimientos sociales. Uno, para ser dirigente, tiene que ser fuerte en su sector social o en su región. Es el verdadero dirigente. Y es el trabajo de base. Saben ustedes, compañeros y compañeras. El trabajo de base es permanente, informando, generando ideas, programas, cómo aportar a nuestros gobiernos con programas sociales, con programas productivos para saber dónde se está quedando la pobreza y cómo podemos parir nuevos programas productivos, pequeños, medianos. Si la política es la ciencia del servicio, que es esfuerzo, compromiso, es sacrificio por la gente humilde, hay que ser política. Hay que ser política por la patria y no por la plata. Y también que mejoramos el nivel de violencia a algunos hermanos y hermanos. Hermanos a todos los oyentes de Argentina, muchas gracias por garantizar este gran evento, primer evento más grande. Hace un momento comentamos con algunos hermanos dirigentes. Tal vez después de este evento, irnos
4 o 5 compañeros hacer el esfuerzo, por ejemplo, un evento en Centroamérica, en el Caribe, irnos al norte, están en nuestras manos, campaña a campaña, si queremos garantizar la liberación de esta América y en toda la planeta Tierra. Muchas gracias, nuevamente decía yo, que viva Cruz Azul, que viva la patria grande, que viva América plurinacional de los pueblos para los pueblos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por este contacto, una entrevista. Algunos países de América Latina y especialmente de Sudamérica, dos cosas coinciden. Una cosa es vivir mejor, otra cosa es vivir bien. Para vivir mejor, uno tiene que explotar, saquear, robar, concentrar el capital en pocas manos. Y eso trae injusticia, eso trae desigualdad. Y frente a esta clase de política, nosotros planteamos vivir bien o buen vivir. Y es buscar la igualdad y luchamos por la paz. La paz social solo se va a garantizar con la justicia social. Nuestra profunda diferencia con los imperios norteamericanos, ellos también proclaman la paz, pero con intervenciones. Así como usted decía, la modernización no es que unos puedan acumular capital, especialmente mediante las transnacionales, industrializando. La mejor forma de modernizar para el movimiento indígena fundamentalmente es vivir en solidaridad, en complementariedad, en comunidad. Y para eso hay que, no solamente hay que luchar por los derechos individuales, derechos humanos, por supuesto, por los derechos humanos, sino por los derechos colectivos. La mejor forma de modernizar es cómo garantizar los servicios básicos a los pueblos del mundo. Los servicios básicos deben ser un derecho humano y no un derecho privado. Esa es la mejor forma de modernizar para que todos tengamos cierta igualdad, cierta equidad en el planeta Tierra. China siempre proclama el multilateralismo. China, su desarrollo, pues comparte con los pueblos del mundo. Esa es una diferencia tremenda con las políticas de Estados Unidos. Y quién sabe, esta propuesta del presidente de China sobre el tema de la modernización debe estar orientado a cómo buscar el equilibrio en la vivencia, con la vivencia pacífica en el mundo, en el planeta Tierra. Los migrantes a Europa, por ejemplo, o a Estados Unidos, recuerdan ustedes que el expresidente Donald Trump proclamaba o proponía un muro en la frontera con México. Y quién sabe, con la pandemia ya no necesitaba muro. ¿Y por qué digo esto? Yo leí hace 7 o 8 años atrás que decía en el informe del Fondo Monetario Internacional que en la política del nuevo orden mundial es importante una planificación de reducción a la población innecesaria. Esta pandemia que soportamos desde hace 2 años, primero afectó a las personas de tercera edad y segundo a personas que tenían una enfermedad base. Parece bien planificado los imperios para reducir la población. Entonces, nuestras responsabilidades, no hablo como China, sino pensando personalmente, las tareas en la política multilateral, cómo evitar, no evitar, sino cómo garantizar las migraciones. Proclaman libre mercado, libre comercio, pero para el ser humano no hay libre migración. Deben proclamar
no sé si el término exacto es la universalidad del tema de migración. Que todos tengamos derecho a salir y entrar. América Latina, en toda la historia, después de llegar al Cristóbal Colón, después la Primera y Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Civil en España, muchos europeos llegan a Bolivia, a América Latina. Nuestros antepasados nunca expulsaron, pero en ese momento lo hacía. Nosotros entendemos como movimiento social, movimiento indígena, originario milenario, dueños absolutos de esta noble tierra y origen contemporáneo. La plurinacionalidad es la unidad en la diversidad para enfrentar la adversidad. La diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad. El presidente conoce a Bolivia, por fin. Es impresionante. Entonces, de ahí viene esta proclamada ciudadanía universal, que no podemos penalizar ni privatizar migraciones. Y con el occidente, o sea, Estados Unidos y Europa tienen este gran problema con el tema de las migraciones. Que debería profundizarse esta ciudadanía universal. Y algunos van a invertir, algunos van a apoyar esas inversiones, las migraciones internas en Bolivia. En algunas regiones, gracias al hombre, mujer trabajador, se desarrolla. Solo me informé que el presidente de China se queda por mucho tiempo. En nuestra experiencia en Bolivia, la continuidad garantiza cumplir con los planes a mediano o largo plazo. Pues yo creo que este tema debe estar planteado. Yo quisiera conocer este nuevo plan, el mismo discurso del hermano presidente. Vale, pues usted en 2018 ha visitado China, pues, y también se ha reunido con el presidente Xi Jinping en persona, ¿no? Y pues, pues desde su punto de vista, ¿cómo es la China moderna para usted? Al margen de algunos problemas que se presentan, una China, si es moderna, comparte lo poco que tiene con inversiones y, por ejemplo, la inversión en Bolivia sin ninguna condición. ¿Cuál es la diferencia entre China y Estados Unidos? Estados Unidos se invierte bajo condiciones, por ejemplo, las privatizaciones, inversión con ATPDA, ¿no?, que es parte de la lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, si China o si Estados Unidos quieren invertir en Bolivia, estoy convencido de eso, si no obedeces sus planes como el programa de consenso de Washington o de la ALCA, últimamente plantearon, mediante la Alianza del Pacífico, continuar con las políticas de saqueo, de intervencionismo, no hay ninguna inversión. Pero nosotros nos hemos liberado de estos condicionamientos. Sin ATPDA, se sabe que estoy hablando de la ATPDA, así se exportó mejor a Estados Unidos. Pero esas condiciones, ¿cómo romperlas? Mientras China también invierte, coopera, sin ninguna condición. Esa es la profunda diferencia. Yo aprendí de Fidel. Fidel decía, hay que expresar solidaridad con lo poco que tenemos, con las sobras. Son mensajes profundos. Yo sí convencido de Fidel, es el hombre más solidario del mundo. Es el bloqueo económico, el cerco. Seguía compartiendo su experiencia, especialmente en temas de salud y educación. Entiendo los planes que tiene China en Bolivia con motivo del bicentenario, es decir, 6 de agosto de 2025, Bolivia cumple 200 años de fundación como Bolivia. Algunos planes, 0 de extrema pobreza. Ni Europa ni Estados Unidos, no sé cómo será China, creo que no se puede garantizar 0 de pobreza moderada, pero sí 0 de extrema pobreza. En servicios básicos, al 2025 las metas serán 100% de la población boliviana
con servicios básicos. Agua potable, salud, educación, telecomunicación, ¿no? Luz, planes que teníamos. El plan estaba preparado, pero con golpes, después con la pandemia, creo que ahora no vamos a poder cumplir. Pero eso es lo mejor para mí, no sé, a eso dice China, una China moderna, donde los derechos se respetan. A eso me refería. Nosotros luchamos por los derechos colectivos, no solamente por los derechos individuales. Y eso es nuestra Constitución. Y la forma que nos hemos llevado, primero, en cabeza de inversión pública del Estado, acompañado por el sector privado y sectores asociativos. Y es otra profunda diferencia con el imperio mediante el Fondo Monetario Internacional. Ellos solo plantean privatizaciones que luchan por los derechos individuales. ¿Qué tan importante es luchar, plantear, resolver los derechos colectivos? Porque cuando hablas de agua potable, estás luchando que todos tengan agua potable. Esos son los derechos colectivos. Y eso está constitucionalizado en Bolivia. En Bolivia llamamos a las Naciones Unidas, no sé si era 2008 o 2009, no me acuerdo exactamente, que el agua debe ser un derecho humano fundamental en todo el mundo. Hicimos aprobar, solo Estados Unidos y Israel se han abstenido. No rechazaron, no aprobó. Ahí podemos darnos cuenta. A Estados Unidos, a Israel no le interesa el derecho de los pueblos, los derechos a agua potable. Si los derechos colectivos es una obligación implementar, es una obligación del Estado. Por ejemplo, el Estado dota, ¿no? Agua potable, luz, telecomunicación, que significa los servicios básicos son un derecho humano y no un negocio privado. Esa es la otra profunda diferencia con las políticas del Occidente. Para eso nosotros hemos nacionalizado la luz. La luz antes de mi proceso era de los ingleses, telecomunicaciones de los italianos, las refinerías eran de Petrobras, Brasil, y las refinerías la bandera de Brasil. Se sabe muy bien, gas eran de los españoles mediante Repsol, Total, Francia, puedes comentar bastante. Y cuando hablamos que los servicios básicos es un derecho humano, estamos planteando que no puede ser negocio privado. Yo entendería cooperación, donación. No está donando, está prestando servicio. Evidentemente se adjudica para construir caminos pavimentados, pero el Estado paga. Termina, se va. Eso no es cooperación, sino presta servicio al pueblo boliviano. Siguientemente hay un acuerdo para explotar litio en Coipasa, Oruro. Eso también, ahí en la parte extractiva es del Estado. En la parte industrial sí somos socios, por una cuestión de mercado. Claro, a Bolivia le interesa tener mercado de litio en China, un gran mercado. Pues ahí somos socios por una parte, en la parte industrial, pero en la parte extractiva ese con el Estado, ahí está prestando servicio. No lo pagamos. Esa es la diferencia. Ahora, evidentemente China tiene algunos pequeños programas de cooperación con las Fuerzas Armadas, con el sector social, es algo respetable. Pero cuando se ejecutan obras o proyectos, tanto en infraestructura o, por ejemplo, las industrias, ya generalmente prestan servicio. Satélite de comunicación, nos prestan plata, se están pagando, instalaron ustedes los chinos, muy bien, pero eso no es cooperación, no es donación, el Estado paga. Y ahí somos socios estratégicos, para garantizar inversiones, ¿no? Para bien del pueblo. UNASUR es los estados, RUNASUR es de los pueblos. Runa en quechua dice persona, pueblo. Como perdimos varios presidentes de izquierda en Sudamérica, UNASUR se paralizó. Y había este profundo sentimiento que los pueblos, las fuerzas sociales,
¿no? Deben continuar con las políticas de UNASUR, pero de los pueblos se llama UNASUR, Suramérica de los pueblos, eso es UNASUR. Segundo, dentro de UNASUR, nos planteamos, como hace un momento explicaba, América plurinacional de los pueblos para los pueblos. Es decir, basta que nos digan que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, América Latina que es el barrio de Estados Unidos. Lamentablemente Estados Unidos piensa que es puesto por Dios solo para dominar a América Latina, y pienso que ellos tienen su soberanía plena en América Latina, totalmente falso. Estos triunfos, estos días en Brasil, hace semanas, meses en Colombia, más antes en Chile, aunque con dificultades, Perú con dificultades, el triunfo acá, Alberto Fernández, a eso yo digo una sublevación democrática ante el dominio imperial. Preguntaba hace un momento, ya no el Grupo de Lima, ¿para qué Obama y el Trump organizaron un Grupo de Lima? Para derrotar a Nicolás Maduro. Ahora, Nicolás Maduro, mediante la revolución bolivariana de Venezuela, derrotó a Estados Unidos y no hay Grupo de Lima. Todavía intenta sobrevivir la Alianza del Pacífico, pero están convirtiendo a la Alianza del Pacífico como una institución que se dedica a temas sociales, no políticas, económicas, para continuar con el ascenso de Brasil. El gran deseo que tengo y que tenemos desde el movimiento indígena originario de Bolivia es cómo garantizar esta América plurinacional, y que mejor, como hace un momento proponía, de América plurinacional a planeta plurinacional. A 200 años de la doctrina inmoral Monroe, el próximo año un gran evento, al margen de esa campaña contra esas doctrinas, a garantizar un evento de 4 continentes. Ojalá China pueda acompañar, plantearnos planeta plurinacional. ¿Y qué es la plurinacionalidad? Repito nuevamente, es la unidad en la diversidad para enfrentar la adversidad que nos deja el sistema capitalista. Estoy mucho más convencido después de ser presidente. La diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad, de nuestra dignidad. Somos tan diversos, ¿no? Mira, el compañero chino, fíjese, chiquitito, usted blanquito y yo negrito, o morenito. Y realmente somos seres humanos. Todos tenemos los mismos derechos. Entonces, cuando yo digo unidad que la plurinacionalidad es la unidad de la diversidad, esa diversidad, pero todos unidos, garantizando soberanía, independencia, dignidad, libertad, identidad, enfrentar a la adversidad. Usted sabe muy bien, viene la crisis alimenticia. Escuché por los medios de comunicación que en África se mueren millones por hambre. En el mundo no es que falta recursos, no es falta de capital. Lamentablemente, en el sistema capitalista se concentra en capital en pocas manos. Es como redistribuir esta riqueza. Y tenemos diferencias profundas con el imperio norteamericano. Se comentó en su intervención en la apertura que Estados Unidos guerrea, provoca conflictos para vender armas, y contra ese tipo de pensamientos se tiene que levantar la región. Por ese lado, yo estaba escuchando después de este problema el enfrentamiento armado entre Rusia y Ucrania, es provocar Estados Unidos y OTAN. Tiene miles de millones invirtiendo en la guerra para apoyar a Ucrania y a Estados Unidos. Ustedes saben, como China, a Taiwán creo que ya garantizó una inversión de $1.100 millones para vender. No es que regalando, está vendiendo su armamento nuclear o llaman arma. Es una guerra nuclear, vendiendo a Taiwán para enfrentar a China. Y autores principales ya han fuido a Taiwán, provocando a China, ya anticipadamente vendiendo e invirtiendo $1.100 millones. Y es como una pequeña parte, después ¿cuánto más invertirá?
Y por eso estoy convencido que Estados Unidos provoca guerra para vender sus armas y financia su vida con vendiendo armas, que es la cultura de la muerte. Y en el planeta estamos representados quienes luchamos quienes somos de la cultura de la paz, de la vida frente a la cultura de la muerte. Y mientras existe el capitalismo, la lucha sigue. Porque el capitalismo, el imperialismo trae injusticia, desigualdad. Y cuando no pueden dominar, ganar democráticamente, ahí viene justamente las intervenciones militares, usan los derechos humanos, usan las democracias. ¿Qué democracia puede hablar de Estados Unidos? Porque lo único que sabe hacer Estados Unidos es cómo ejecutar bloqueos económicos a países liberados, planificar, invertir en golpes de Estado o intervenciones militares como con las bases militares. Los pueblos luchamos, y yo puedo dar un poquito de conocimiento porque nosotros garantizamos democráticamente una liberación. A una liberación política acompañamos con una liberación económica. ¿Qué significa? Es las nacionalizaciones, recuperar nuestros recursos naturales, los servicios básicos, las empresas estratégicas y contar que el Estado tenga más empresas públicas. Yo sufro más que Pedro Castillo del Perú, nuestro presidente. En Perú, en 30 años de neoliberalismo, la oligarquía peruana se ha blindado por constitución, por normas. En Perú no puedes tener empresas públicas por constitución. Y cambiar la constitución es imposible. Pedro Castillo con 37 congresistas, los 130. ¿Qué? ¿Cómo puede cambiarla? Entonces, por tanto, la lucha va a continuar. Imagínense, en la última gestión, con 5 años de gestión pública, con 4 presidentes, igual que en Bolivia, antes de que sea presidente, 5 años antes de que sea presidente, 5 presidentes. 2001 Vance, 2002 Tuto, 2003 Goni, 2004 Carlos de Mesa, 2005 al 22 de enero del 2006 Rodríguez Belce. Y nosotros con nuestro proyecto político garantizamos la democracia, estabilidad política, social, casi 14 años. Como ganamos, viene el golpe de Estado. Eso es la batalla. Bueno, muchas gracias, compañero. Bueno, muchas gracias por su tiempo.